Creo que vivir quiere decir ser combatiente. Quien vive verdaderamente no puede dejar de ser ciudadano y combatir. Odio a los indiferentes. La indiferencia actúa poderosamente en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa. Los hechos maduran en la sobra, unas pocas manos no sometidas a ningún control tejen la tela de la vida colectiva y la masa ignora porque no se preocupa. Vivo, soy combatiente, por eso odio a los que no combaten, odio a los indiferentes. Antonio Gramsci. La construcción de una nueva sociedad requiere paciencia, entusiasmo e inteligencia. Muchas veces, la indiferencia de las mayorías es la que tiene un peso mayor en la dirección que tomará la historia. Sin embargo, el ideal de transformación no debe dejar de lado su participación con miras en la construcción del poder popular desde abajo. Para entender más sobre este planteamiento, te pedimos realizar la lectura de Isabel Rober, filósofa militante latinoamericana y dedicada a la sistematización de experiencias de construcción de poder popular. Aquí tenemos un PDF. Robert, dos pasos adelante, uno atrás. Vamos a ver. Está descargado. A continuación se presenta un extracto del libro Dos pasos adelante, uno atrás, Lógicas de superación de la civilización regida por el capital de Isabel Robert. Para consultar la obra completa podrás encontrar la bibliografía al final del texto. Capítulo 4. El poder popular se construye desde abajo. En Indo-Afro-Latinoamérica existen hoy novedosos y diversos procesos de transformación social surgidos y enriquecidos en las resistencias, bueno, luchas y construcciones de alternativas políticas protagonizadas por los pueblos y sus organizaciones sociopolíticas, con diferentes matices. Estos procesos se autodefinen revolucionarios en la etapa revolucionarios en la perspectiva del concepto de revolución social, no como un tiempo, una etapa o un proceso que se inicia por arriba luego de la toma del poder, ni como un resultado de ello. La evolución no es algo que ocurre en la sociedad o consecuencia de la apropiación de la superestructura política y la posterior realización de cambios estructurales por parte de la vanguardia política. Se trata de un complejo proceso de revolución social que se va configurando desde las primeras resistencias, integrando diversos procesos de cambios sociales concatenados, ininterrumpidos y permanentes que nacen y se desarrollan desde abajo en las entrañas del capitalismo. Por eso no puede reducirse a un acto o a un momento, es el proceso mismo, la comprensión de la revolución social como un proceso integral de transformación social, cultural, económica, política y ética permanente. Se expresa y condensa metodológica y políticamente en el concepto construcción del poder popular desde abajo. A diferencia de la concepción economicista vanguardista que tipificó las prácticas y los derroteros revolucionarios del siglo XX y que entendió el poder de modo cosificado y reduccionista, el concepto de revolución social se asienta en una concepción integral del poder. Entiende al poder como una determinada interrelación social de fuerzas políticas, económicas, culturales, morales, sociales, en la que una o un conjunto de ellas se constituye en hegemónica dominante entre un conjunto de relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, condensando intereses sectoriales y de clase. Se trata de una interrelación dinámica en movimiento y regulación constante para las interacciones entre las clases y sectores de clases, etnias, movimientos sociales, sectoriales, intersectorial, etc. Lucha de clases en sus diversas modalidades y manifestaciones. En ellas se expresa y modifica permanentemente la relación de fuerzas existente entre las clases con intereses en pugna, conflicto, marcando el predominio de una la fuerza hegemónica, económica, cultural, política e ideológica, cuya fortaleza o debilidad es puesta permanentemente en jaque en las luchas sociales. Estas luchas marcan la dinámica del movimiento social y político en cada momento histórico concreto. En ella se define también la capacidad de ofensiva, de imponer sus intereses de cada una de las clases, sectores y actores sociales y políticos de la sociedad de que se trate. Y todo esto va condensando determinadas modalidades y nodos de poder. El poder del capital surge
se produce y reproduce en la base económico-material de la producción. Se alimenta en la explotación del trabajo humano mediante la generación y apropiación de la plusvalía, forjando para ello un conjunto articulado de condiciones sociales, culturales, jurídicas, ideológicas y políticas que lo hacen hegemónico y posibilitan su perpetuación, extensión y profundización exponencial de la explotación y correlativamente de las ganancias del capital. Consiguientemente, la hegemonía, si bien se desarrolla y fortalece en múltiples ámbitos, comienza y se disputa permanentemente en y a través de lo económico. El polo del trabajo, contrapuesto al del capital, pero independiente de él, el interactuante con él, construye su poder también en y desde el mismo ámbito, pero trata desde el inicio de otro poder. Surge como un poder sumergido y oprimido, primariamente defensivo y subordinado por múltiples mecanismos de dominación a los designios del capital. Sobre esta base se constituye la hegemonía integral del capital y se delinea también la lucha por la construcción de una hegemonía propia, de un poder propio por parte de los dominados. Es una lucha neurálgica porque la posibilidad de salir de la dominación implica salirse del juego del capital, romper el cerco de su lógica hegemónica y construir otra, una lógica que sea sustento de un poder propio y diferente y alimente su construcción. Y esto implica ir más allá del capital. Si el poder popular, el poder liberador se concibe como la contracara del poder del capital o contrapoder, quedará atrapado por su lógica y a lo largo, a la larga o a la corta, caerá atrapado en sus seculares redes. No sé, siento que deja de lado el hecho de que tanto los oprimidos, como dice, y los que oprimen, cada uno tiene poder dentro de de su estructura social. Pero bueno, vamos a ver en qué sigue, porque tal vez más adelante hable de cómo estalla el oprimido. La construcción de un poder propio, que de modo pedagógico llamo aquí poder popular, nace y se desarrolla desde abajo, se produce, reproduce y expresa en el modo de vida cotidiano individual, comunitario y social, justo lo que decía, y en las organizaciones sociales y políticas, en sus formas orgánicas de funcionamiento y relacionamiento interno, así como en sus construcciones concretas, en su proyección social orientada a los hombres y a las mujeres del pueblo que viven en el campo o en la ciudad, de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Sí, es una especie de acuerdo. Son ellos los protagonistas del proceso revolucionario en cada sociedad. En la medida que transformación cultural mediante, van siendo capaces de crearlo, construirlo, sostenerlo y desarrollarlo. Sí, esta parte de transformación cultural mediante es, qué bueno que la puso ahí, porque sí es necesario que vaya habiendo un cambio de cultura. Adelante, adelante. Pareció escuchar participación, ¿no? Ok, nada más fue entonces un ruidillo que se metió. Sí tiene que haber un cambio de cultura para que se vaya dando. De esta perspectiva, la construcción de poder propio resulta parte del necesario proceso de construcción de la ideología y deconstrucción de la ideología y las culturas dominantes y de dominación. Y es simultáneamente un proceso de construcción de nuevas formas de saberes, de capacidades organizativas y de decisión y gobierno de lo propio en el campo popular. Sí, exacto. Son nuevas formas que constituyen modos de empoderamiento local territoriales, bases de la creación y creciente acumulación de un nuevo tipo de poder participativo consciente, no enajenado desde abajo, de desarrollo de las conciencias, de las culturas sumergidas, oprimidas y excluidas, en múltiples y entrelazadas formas y modalidades encaminadas a la transformación global de la sociedad. Creo que en algún punto va a abordar lo importante de la educación para que esto se dé. En esta perspectiva, la transformación de la sociedad se evidencia como un proceso permanente de resistencias y luchas populares, en rechazo al poder hegemónico dominante del capital, a la vez que van construyendo desde abajo el poder popular. El rechazo al poder hegemónico dominante del capital. Aquí me suena lo que ayer Israel comentaba, de que prácticamente las leyes para qué si realmente no se aplican. Em, es un rechazo al poder hegemónico. Sin embargo, el hecho de querer seguir siendo priista para mí significa muchísimo, porque entonces hay una simulación al poder hegemónico. Ahorita sí habla del oficialismo Israel, pero no
pero al seguirse diciendo priista, sigue perpetuando un sistema que fue el que implementó el oficialismo. Y eso es para mí un contrasentido. Debería de dejar de ser priista primero para poder ir en contra del oficialismo. Construir desde abajo significa construir desde la raíz, desde el ámbito de lo propio y desde el interior de lo que se quiere cambiar, la hegemonía política, ideológica y cultural de la nueva sociedad que se desea a la vez que se le va diseñando y construyendo desde el presente. En cada espacio, en cada organización, en la comunidad, en el ámbito familiar, en las interrelaciones humanas, pretender que la superación de la enajenación humana y los cambios necesarios para lograrla ocurrirán después de la toma del poder o de los cambios sociales aleja la posibilidad de la liberación en vez de contribuir a ella. Exacto. Este posicionamiento respecto al poder y la revolución social implica un cambio radical en la concepción de las luchas sociales, en la construcción de la conciencia política, en la organización política del poder popular, del proyecto alternativo y también, en primer término, respecto del sujeto social y político de las transformaciones. Estos aspectos son, resumidamente, lo que marca la ruptura más nítida y radical de esta concepción acerca de la transformación de la sociedad respecto de las concepciones vigentes en el siglo XX. Pero a lo mejor aquí falta especificar que las transformaciones se han dado por un grupo de intelectuales y la masa o la bola, como se decía en la revolución, realmente no trae una ideología como tal, trae un impulso sacado desde el instinto. Emprender los caminos de la revolución social desde abajo implica construir integralmente poder popular desde abajo, es decir, abocarse a la transformación cultural, política, ideológica y económica del modo de vida implantado por el capital. Exacto, a esto me refería hace rato. Es necesario un proceso educativo, por eso la importancia de los institutos de formación política. Construyendo un nuevo modo de vida, orientando a cimentar una nueva civilización humana superadora del capitalismo. Solo pensando en cosas nuevas, vienen ideas nuevas. Esta nueva civilización abarca la perspectiva socialista, dado que implica una ruptura radical con la lógica del capital. Pero se trata de un socialismo construido por los pueblos, raizalmente democrático, asentado y fortalecido por una lógica de metabolismo social horizontal. Esa es la parte difícil. No me imagino a la gente en las comunidades leyendo un documento como este. A los 10 minutos de leerlo, le estaría dando sueño a la mayoría de la población. ¿Cómo hacer entonces para llevar a cabo ese proceso de cambio cultural, eh, como dice aquí, que abarque los aspectos político, económico, social? Las asambleas. La respuesta está en las asambleas. En las asambleas la gente no se duerme. Pero la gente no se va a hacer asambleas. Y de hecho, cuando llegué a Jocotitlán, por mencionar un municipio que tenemos en común, pero en general lo hice en Jiquipilco, en Timilpan, en todas partes, en Timilpan siguiendo haciendo las asambleas como las aplicamos cuando llegué. En Jocotitlán ni de broma las están haciendo así. En San Felipe se cayó la junta municipal que se estaba construyendo, resultado de esas asambleas. Es decir, el ejercicio de asamblea se tiene que practicar para generar el músculo del pensamiento, del cambio en el pensamiento del vulgo, del pueblo. Quitaré la palabra vulgo porque se lo van a confundir con vulgar, mejor al pueblo. El cambio en el pensamiento y la cultura del pueblo viene como resultado de una experiencia comunitaria, no de estar leyendo documentos, no esencialmente de estar leyendo documentos como este, que si alguien de la comunidad se pone a leer documentos como este, se iluminan muchísimas, no solo alertas, se iluminan muchísimas áreas oscuras del pensamiento, pero es en la asamblea, por el ejercicio de interacción, de participación ordenada, que eso es lo que les falta hasta en el Instituto de Formación Política y en Morena, no saben hacer asambleas ordenadas. La asamblea informativa que vino a hacer la doctora Claudia no es una asamblea, eso es una sesión informativa. En la asamblea hay participación de los asambleístas para que al final se genere un acta de asamblea. Y todo ese ejercicio requiere una decisión en conjunto de si se va a dedicar un tiempo determinado, si se va a respetar el tiempo, eh, si se va a participar por rondas.
o va a ser participación libre. Todo eso se establece desde la mesa de asamblea. En la zona norte del Estado de México están acostumbrados a que los que están en la mesa dominan la palabra. No, de hecho, los de la mesa en una asamblea son los que menos hablan, porque se debe dar la palabra a los asambleístas. Solo conducen el trabajo. Y en esa interacción es como se da el cambio de pensamiento. Eso es construir el poder desde abajo. Bueno, aquí estoy pensando en cuando el subcomandante Marcos viaja a Chiapas. Todos sabemos que no es de Chiapas. Y para los que tenemos la fortuna de saber quién es, sabemos que él leía textos como este y todavía más. Libros de Aquilo les llamamos. ¿Te gustan las lecturas de Aquilo? Son libros gruesísimos. Y en algún punto la teoría busca hacerse realidad. Y ahí es donde viene el personaje como Otilio Montaño con Emiliano Zapata. Pocos saben que la revolución no la empezó Emiliano Zapata. La revolución la empezó Otilio Montaño, un profesor, masón además. Es una tristeza que ahorita en el Museo Emiliano Zapata ya no está más que una hoja del profesor Otilio Montaño. Y en el museo anterior, que tenían vitrinas, hasta ropa de Otilio Montaño, ropa de Zapata, ropa de los revolucionarios en vitrinas, hoy quitaron todo eso. Y lo quitaron desde que entró el gobierno de Felipe Calderón, porque con la llegada de la guerra que hizo, Cuautla Morelos se convirtió en un polvorín. Aquí les aventaban granadas los maleantes, les aventaban granadas al ejército. En aquellos años, una vez vine con mi familia, cuando todavía venía a convivir con ellos, y mi papá se le pega un poquito de más al camión del ejército, no es camión, pero sí, bueno, camioneta, no sé, transporte del ejército, y los soldados se le pusieron así, con las metralletas. Y mi tío Beto, que iba sentado a un lado, le dijo, despégate tantito. Dice, lo que pasa es que aquí agarran, así a balazos, se agarran desde los carros con los del ejército. Eso fue la guerra de Calderón en Cuautla, Morelos. Quisieron desaparecer el recuerdo del corazón revolucionario y el Museo de Tlaltizapán, Chinameca, la Casa de Zapata, les quitaron muchos elementos que antes se tenían, como esto que estoy diciendo de las ropas, el anillo de Otilio Montaño, donde se ve una escuadra y un compás, o se veía porque ya no está. No sabemos dónde está eso. Y la gente no lo ha pedido de vuelta. ¿Por qué? Porque son poquitos los que guardan el recuerdo. Y ahora la mayoría de jóvenes ya no les interesa más Bad Bunny que escuchar las historias de Zapata con el viejito que está en la entrada de Anenecuilco o de Chinameca donde lo mataron, que entre ejidatarios se hizo un pacto de que siempre habría ahí alguien diciendo las historias del jefe Zapata. Cierto, les da uno su moneda, pero al final es un pacto que hicieron entre ejidatarios de ahí, de que siempre hubiera quien dijera la historia del jefe para no dejar morir su historia de boca a oído. Y como bien dijera Israel, todo esto es muy romántico, pero al final es real. Y por eso no se pierde el corazón revolucionario. Entonces, este cambio cultural del que está hablando la autora, este cambio de cultural que al final lleva también un cambio de acción a nivel económico, político, todo lo que mencionó aquí, económico, político, social, todo este cambio es difícil que llegue por la lectura de textos como este. Pero si se fortalece el sistema de asambleas, ocurre, de verdad, se logra. Hay que fortalecer el método de asamblea como mecanismo de cambio cultural desde el abajo hacia arriba, como dice este texto, me parece. De ahí que la sociedad horizontal constituya el núcleo lógico organizador y reproductivo de lo que será el nuevo socialismo, abierto al crecimiento cultural y político de las generaciones venideras. Con esto, yo abriría una tesis al respecto de la importancia de la asamblea comunitaria.
La sociedad horizontal, eso apenas lo estamos viviendo, porque antes era la presidencia de la República priista o panista, mandando sobre los gobernadores priistas o panistas y al final los presidentes municipales. Pero una sociedad horizontal se nota desde las estructuras jerárquicas como tenemos ahorita, que está en la Constitución desde hace mucho, pero no se hacía. Entonces ahorita el poder federal, estatal, municipal, todo es horizontal. Nada de que Claudia va a mandar sobre los presidentes municipales, nada de que la gobernadora es quien debe quitar a la presidenta municipal del oro. No es así. Es el Estado de Derecho lo que constituye la sociedad horizontal y constituye el núcleo lógico organizador y reproductivo de lo que será el nuevo socialismo. Bueno, aquí me sonó un sistema un tanto espartano, ¿no? Abierto al crecimiento cultural y político de generaciones venideras. Con esto, aquí hay un fundamento grande para abrir toda una tesis sobre la importancia de las asambleas comunitarias, que en el oro nadie sabe hacer. Ninguno de los líderes, ni la presidenta municipal, ni los líderes que conozco del oro, ninguno hace asambleas comunitarias de calidad, con acta de asamblea. Por lo menos a las que me invitaron, ninguna entra en una buena categoría. ¿Dónde se aprende a hacer eso? Solo viendo una. Que me decían, ¿y dónde hay un libro de cómo se haga? No. Ve a Xerán, Michoacán, ve a Erongarícuaro, ve a las comunidades indígenas, ve a Chihuahua, a las comunidades indígenas donde llevan a cabo esas asambleas. Gente que no sabe ni leer ni escribir, toma decisiones en base a asamblea comunitaria. Es un mecanismo de organización horizontal excepcional. Ello anuncia que se trata de un proceso global de transformaciones profundamente imbricado con una lucha cultural, ideológica y política acerca del ser humano y su existencia, su libertad y sus obligaciones para consigo mismo y sus hermanos, y con la naturaleza, la nueva civilización implica a la vez una nueva cosmovisión. Es lo que se modifica. Que abra cauce en paridad horizontal a la pluralidad de identidades, cosmovisiones, creencias, tradiciones y deseos, haciendo realidad la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos, dando pie a lo que será un mundo horizontal. Es la asamblea comunitaria. Entre más lo dice, más me brilla el concepto de asamblea. Precisiones del concepto desde abajo. El concepto desde abajo alude en primer lugar a un posicionamiento político-social que ubica dónde surge el poder, los poderes, y define desde dónde debe partir la disputa y la construcción de poder propio orientado a la transformación de la sociedad, en la que ocupa un lugar central protagónico la participación de los de abajo. Así lo emplearon en su tiempo, por ejemplo, Marx, Engels y Lenin. Pues sí, pero incluso donde ellos vivieron, hoy tienen un sistema autocrático. Pues no. Con el desarrollo de las luchas sociales y políticas de los de abajo, este concepto ha amplificado su significación. Por un lado, algunos sectores sociales y pensadores lo han reinterpretado y enarbolado como contraposición al poder que se ejerce desde arriba, rechazando todo tipo de dirección centralizada y por extensión toda forma de organización social y política. En la práctica, esto se ha traducido en posiciones basistas, espontaneístas y en la divulgación de un tergiversado anarquismo. Digo tergiversado, puesto que el anarquismo nunca renunció ni rechazó la organización. Exacto. Muy por el contrario, la disputa fundamental estuvo marcada por los debates en torno al Estado y sus formas de desaparición. ¿Se extingue o debe abolirse? Esto articula consiguientemente el rechazo del papel activo del Estado en el proceso de transformación en el tiempo de transición y construcción de las bases de la nueva sociedad. Junto a esto, el anarquismo desarrolló otros aspectos que es importante rescatar: la defensa de las posiciones libertarias, participativas, el apelo a la horizontalidad y la valoración de lo autogestionario como motor de la libertad y el protagonismo individual y colectivo. Me parece que si se sigue hablando de anarquismo, llegará al punto en lo que se decía ayer, ¿no? El contrato social. Por otro lado, rescatando tanto la significación originaria como el ideario anarquista libertario, el concepto desde abajo plantea una nueva lógica de pensamiento, acción y concepciones de las relaciones sociales y políticas. Parte del problema o situación concreta al que se le busca respuesta, propuesta, solución, y de los actores sociales concretos involucrados en ello. Esta lógica se contrapone a aquella que sustenta lo que se piensa y ejecuta desde afuera de los procesos y actores concretos, es decir, de aquella que piensa, proyecta
y proyecta acciones. Ay, ¿qué pasa? Es el mouse. Ya está fallando este mouse. Comprar otro. Acciones a partir de las superestructuras y de los apartados gubernamentales y partidarios, alimentando una metodología desde arriba, desde las minorías autoritarias, las élites iluminadas y las vanguardias. Es por eso que construir poder desde abajo implica, ante todo, una lógica diferente a la tradicional acerca de cómo construir el poder popular, el poder propio desde dónde y quiénes lo harán. Esta lógica apela y apuesta siempre al protagonismo consciente de los pueblos y simultáneamente recuperando la significación que Marx otorgaba a lo radical. Hace de la raíz de los problemas o fenómenos el punto de partida, claro, y llegada de proceso transformador, ¿sí? Apostar a la construcción del poder desde abajo para transformar la sociedad implica vivir un proceso revolucionario radical, es decir, que se construye y crece desde la raíz. Y la raíz es un problema, como bien dice aquí. Déjenme regresar a donde dije lo que sustenta una asamblea. Trata del global transformación ubicado con una su cultura, su libertad y sus obligaciones. Muy bien implantado. Se trata de un socialismo construido por los totalmente democrático, asentado y fortalecido por una lógica de metabolismo social horizontal. Esto es fuertísimo. También lo vamos a... Quiero tomar captura de pantalla mejor. Dios mío. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahora sí. Abarca la perspectiva socialista que implica una ruptura radical con la lógica del capital, de un socialismo construido de los pueblos tradicionalmente democrático, asentado y fortalecido por una lógica de metabolismo social horizontal. Esta palabra de metabolismo es hermosísima ahí. Y esto le vamos a guardar. Ah, no, ya sé dónde lo vamos a poner. Vamos a llevárnoslo al cuaderno de apunte. Primero, y asambleas como método. Listo. No sé qué se trata de un global, causa paridad. Ahí está. Esa parte me gusta. Y construcción de la conciencia política, en primer término. Sí, es que todo ahí va justificando hacia allá. Bien. En el que Engels, interpretado enarbolado, desde arriba, esto se articula, tergiversado, individual y colectivo. Por otro lado, rescatando la significación originaria como el ideario anarquista, libertario, el concepto desde abajo plantea una lógica de pensamiento, acción y concepción de relaciones sociales políticas, parte del problema, aquí está, que todo es y regresa a la raíz por el problema. Esta lógica se contrapone a aquella que sustenta lo que se piensa y ejecuta desde afuera los procesos y actores concretos, es decir, de aquella que piensa y proyecta las acciones a partir de las superestructuras, de los aparatos gubernamentales y partidarios, alimentando una metodología desde arriba, propia de las minorías autoritarias, las élites iluminadas y las vanguardias. Aquella que piensa y proyecta las acciones a partir de superestructuras. Es como los partidos se convierten en una forma de dominación de la voluntad electoral y los gobiernos se convierten en una forma de dominación de la administración pública, en donde el pueblo siempre está abajo como un ser del que se abusa, del que se aprovechan para sus intereses propios. Es por eso que construir poder desde abajo, y aquí he estado otra vez de que todo va desde la raíz, implica ante todo una lógica diferente tradicional como construir poder popular que surge por un problema. Hace que de la raíz de los problemas, fenómenos, el punto de partida y regresa a la raíz. Ok, ya está. Listo. Precisamente por ello, esta propuesta político-metodológica resulta central en los procesos revolucionarios sociotransformadores que hoy tienen lugar en Latinoamérica, independientemente del ámbito desde el cual se impulsen las transformaciones, y es desde la superestructura política o desde una comunidad, sí es desde un puesto de gobierno o desde la cuadra de un barrio o desde una comunidad. ¿Ok? Que me perdí.
Esa política católica resulta central en los procesos evolucionarios que hoy tienen lugar en la fábrica. Independientemente del ámbito desde el cual se impulsen. Independientemente del ámbito desde el cual se impulsen las transformaciones, ya sea en oficina o en campo, para acabar pronto. El papel que se desempeña en el proceso de transformación puede estar vinculado o no a lo institucional. Puede estar ubicado arriba, abajo o en el medio, en los escalafones jerárquicos establecidos en las estructuras estatales o gubernamentales. Construir desde abajo implica en todo momento ámbito y relación, un posicionamiento y una práctica político-metodológica clave, partir del problema concreto y de los actores en él involucrados para pensar en conjunto, para pensar de conjunto las soluciones alternativas, definirlas, diseñarlas y realizarlas. Supone siempre, por ello, una organización, capacidad y una voluntad colectivas. Ahí está otra justificación de las asambleas. Construir poder desde abajo reclama, por tanto, un cambio cultural y político práctico indispensable para el análisis y la práctica política actuales de los movimientos sociales y políticos de este continente en tiempo de revoluciones desde abajo. En síntesis, puede señalarse que este posicionamiento entiende que la superación de la enajenación humana, la liberación individual y colectiva es el sentido primero y último de la transformación social. El poder es una relación social y no una cosa. El sujeto, social, político, histórico, del cambio es plural, se expresa como actor colectivo y se autoconstituye como tal en el proceso mismo de resistencia. Lucha y transformación sociales. No hay sujetos a priori de las prácticas de lucha de los momentos histórico concretos. La transformación de la sociedad se desarrolla en un proceso complejo, proceso de procesos, que anuda simultáneamente participación, construcción, apropiación y empoderamiento colectivos, a partir de promover el protagonismo de todos y cada uno de los actores y actoras sociales y consiguientemente su conciencia y organización. Rechaza la lógica, organización, pensamiento y prácticas jerárquicas y verticalistas, discriminatorias y excluyentes, y se propone desarrollar la horizontalidad como base para una nueva cultura solidaria y equitativa. En la práctica, el pensamiento, la organización, el poder. Sí. El colectivo genera ese equilibrio, pero el colectivo donde se actúa horizontalmente, como dice, no un colectivo dominado por un líder. Por eso es que en Michoacán no les gusta la palabra líder. Allá dicen líder. ¿Quién es líder? No, pues el señor es líder. No, es un compañero, es un vecino. Ujú. Para que se dé esa equidad en varios ámbitos. La construcción de lo nuevo se basa en una lógica de articulación e integración de las luchas sociales y de sus actores, de los caminos de maduración de la conciencia política, de la definición y organización del instrumento político y del proceso de construcción acumulación de poder propio. La participación democrática es una característica sine qua non del proceso de transformación y de la nueva sociedad. Articula la participación desde abajo del pueblo consciente y organizado con el pluralismo, aceptación y convivencia con las diferencias y los diferentes. Y la interrelación horizontal no reconoce jerarquías entre actores. Por eso buscamos la participación social, porque así es como se da realmente el equilibrio, la equidad. Israel sigue fascinado con el hecho del oficialismo, porque nació en el oficialismo. Entonces sigue fascinado con el oficialismo de que la gobernadora debe decirle algo a la presidenta municipal, con que los diputados deben aprobar que se quite la presidencia municipal porque lo pidieron los regidores. Eso es oficialismo. Y lo que yo pugno es el movimiento desde abajo, que sea una junta de firmas motivada por los cabildos, por el cabildo. Órale, vamos a juntar firmas en todo el municipio. Y en base a la junta de firmas se inicia el proceso. Juntando el 10% de las firmas en una petición, de la
circunscripción electoral de la que esté la petición o el problema, por ley inicia el proceso. Pero nadie quiere hacer la junta de firmas. Siempre veo tres o cuatro ahí discutiendo en el canal de Aurense, de Israel. Pero en ningún momento veo que digan, estamos colectando firmas en tal lado y llevamos tantas firmas por esta situación de la presidenta municipal. Eso es poder democrático. Pero vemos dos concepciones. Israel está completamente casado con el oficialismo para que el oficialismo determine las cosas oficiales y yo estoy muy casado con el poder del pueblo, que el pueblo tenga poder. Pero en la zona norte del Estado de México no ha habido quien fortalezca el poder consciente del pueblo, y menos la organización. Hasta ahorita la única forma de organización, ah, caray, se me va a apagar la computadora. La única forma de organización que han conocido y que han fortalecido, vamos a ver si agarra porque ya estaba fallando. Ah, se agarró. La única forma de organización que han conocido, pues es movilizar a la gente para ir a votar, o sea, el acarreo. De ahí en fuera, nadie está fortaleciendo el mecanismo de asambleas o de consultas o de encuestas permanentes para que las comunidades aprendan a organizarse. Porque esto de un pueblo consciente y organizado es un proceso, es un proceso de va y viene todo el tiempo. Entre más se organiza un pueblo, más se hace consciente. Como masa incluso, ni siquiera como individuo, como masa. Y entre más consciente se hace un pueblo o una persona, más organizada y organizado es. Eso sí o sí es así. O sea, si estoy consciente de que tengo un basurero en mi departamento, pues organizo mi basurero. Y entre más organizado esté mi departamento, más consciente estoy de dónde dejé las llaves, dónde puse los zapatos, eh, etcétera, ¿no? O sea, es un proceso, este, de va y viene, de interacción permanente, de interrelación, diría, más que de interdependiente, más que dependiente o independiente, es interdependiente. Esta relación de un pueblo consciente y organizado. Bueno. Profundiza la dimensión socio e intercultural de la democracia, integrando a esta la necesaria búsqueda de equidad de género, sexos, razas, etnias, capacidades, y sobre esta base radicaliza la crítica al poder hegemónico dominante, contribuyendo a su deconstrucción social, histórica y cultural, y a la construcción de nuevos rumbos democráticos participativos. Supone un reposicionamiento y redimensionamiento y significación de la política, lo político y el poder por parte del conjunto de actores sociales, políticos y el pueblo todo. Se propone superar la sociedad capitalista, transformándola desde su interior en la misma medida en que los actores sujetos van construyendo sus prácticas cotidianamente los avances de lo que algún día será en la integralidad la nueva sociedad anhelada. En ese proceso van autoconstituyéndose también los sujetos que la diseñan y luchan por hacer la realidad como tales sujetos. Esto es fuertísimo. Me recordó a cuando los inmigrantes en Estados Unidos, en la década de los setentas, comenzaron a reunirse debido a que ya estaba lo que ahorita está pasando. Los mismos dueños de los terrenos, bueno, de hecho eso no está pasando tanto. Los dueños, los gringos, dijéramos así, les echaban la migra cuando venía el tiempo de la paga más fuerte. Los usaban para las cosechas, pero cuando era la cosecha más grande, les echaban a la migra intencionalmente. Hoy vemos muchos gringos defendiendo a los mexicanos, a los inmigrantes, perdón, ¿sí? Pero en aquellos entonces era una cosa de que así se ahorraban los sueldos y era un abuso total. Entonces se empezaron a reunir los inmigrantes que trabajaban en el campo y generaron sus grupos, sus colectivos, en donde por medio de asamblea llevaban a cabo decisiones y acabaron interponiendo una demanda internacional. Y como no les hacían caso ni en los gobiernos locales de Estados Unidos, ni en el gobierno federal de Estados Unidos, acabaron llegando a instancias internacionales de derechos y pues al final peleles de Estados Unidos tampoco quisieron hacer caso y lo que hicieron fue organizarse
para hacer boicots. Es decir, si nosotros estamos cosechando el jitomate con el que se hace el puré, la salsa ketchup, pues vamos a boicotear a los que hacen la salsa ketchup. Si nosotros estamos cosechando las fresas que se envasan para tales productos, no sé qué se hace con la fresa, o estamos cosechando las naranjas con las que se hace el jugo de naranja, pues vamos a boicotear la venta de jugo de naranja. Se organizaron y lo hicieron. Se fueron a los supermercados, llevaban panfletos, llevaban volantes, y acabaron boicoteando y le decían a la gente, no compren este producto porque está maltratando familias. Y cuando le pegaron a ese aspecto económico, cambiaron las cosas. O sea, y todo salió otra vez por organización comunitaria a través de sus asambleas que tenían ahí mismo en Estados Unidos. No fue rápido ni fue fácil. O sea, comprendo a Israel que quiera vivir sin leyes y todo a base de un poder total, ¿no? Porque muchos quisiéramos eso, como Anakin Skywalker de Star Wars, que se cambie por dedazo. Pero lo mejor es tener leyes para que las cosas cambien, pero hay que tener buenas leyes. Hoy a Trump le valen grillo las leyes y vean lo que está pasando. Nos queda menos de un minuto de conexión. Se va a cerrar en cualquier momento. El proyecto alternativo sintetiza y define el rumbo estratégico. Es por ello, a la vez, el eslabón que articula, cohesiona e imprime un sentido revolucionario